La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, este domingo, 23 de enero, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, instituida por nuestro querido Papa Francisco el año 2019 y que hemos empezado a celebrar propiamente el año 2020, es decir, tercer año que celebramos este domingo. Al momento de instaurarlo, el Papa Francisco nos explicó la razón por la cual había tomado esta decisión. Y nos dice él en su documento que fundamentalmente la finalidad es que dediquemos un domingo al año a meditar, a tomar conciencia de la importancia que la palabra de Dios tiene en la vida de nosotros los cristianos y de manera especial en la vida de nuestra Iglesia Católica. Ciertamente, como todos nosotros sabemos, Dios ha creado todo a través de su palabra. Nos lo dice el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio estaba la palabra, estaba el verbo, y la palabra era Dios. Y nada de lo que existe se hizo sin ella. Es decir, todo lo que existe lo hizo Dios a través de su palabra. Esta palabra de Dios, que no es, por decirlo de alguna manera, simplemente un vehículo, digamos así, un medio transmisor de ideas, de pensamientos, de doctrinas, no, sino que la palabra de Dios es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo decimos cuando rezamos, por ejemplo, el Ángelus, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, es decir, la palabra, se hizo carne. Y todos nosotros sabemos que nos estamos refiriendo, pues esto, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, que es su palabra, que se hace hombre, que del seno de la Virgen María toma no solamente nuestra carne, sino toda nuestra naturaleza humana. Y de esta manera, a través de su vida, a través de sus obras y a través de su predicación, Jesús nos revela los grandes misterios del reino de los cielos, nos revela el amor inmenso que Dios tiene para cada uno de nosotros y cuál es nuestra enorme dignidad de haber sido creados por Dios para luego pasar a ser sus hijos, no solamente hijos en cuanto a criaturas, sino realmente hijos en cuanto partícipes de su naturaleza divina, en cuanto partícipes de su santidad y en cuanto partícipes también de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es decir, esa vocación llamada que Dios nos hace a todos los hombres, aun aquellos que objetivamente, digamos así, no lo conocen, que nunca han oído hablar de Jesucristo, que existen personas en distintas partes del mundo a quien nunca se les ha predicado el Evangelio, pero también ellos, todos estamos llamados a participar en la naturaleza divina, en la vida eterna, vivir con Dios por toda la eternidad. Pero esto, naturalmente, no es un acto de magia, ¿no? Para esto, lo primero que requerimos todos es escuchar a Dios, escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de la historia, nos habla a través de acontecimientos. Ya la creación es un lenguaje de Dios y por eso también cuando el Papa Francisco nos invita a custodiar la creación. Y lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, ¿no? Ciertamente cuando contemplamos la creación, estamos aquí en Arequipa a contemplar el Misti, o si nos vamos un par de horas pues hacia la costa, contemplar el océano, contemplar la campiña en nuestra misma Arequipa, contemplar algún jardincito cuando pasamos por ahí, es contemplar la maravilla del amor de Dios que se manifiesta en su creación, pero al mismo tiempo contemplar al prójimo. Digamos así, la obra, la creación por excelencia de Dios es el ser humano, varón o mujer, es la obra por excelencia. Dios pues tiene este lenguaje, el lenguaje de la historia, el lenguaje de la creación, pero muchas veces ese lenguaje nosotros no estamos en capacidad de comprenderlo del todo, entonces necesitamos ser iluminados por su palabra. Y por eso, repito, el Papa nos invita, en este domingo, nos invita a recordar la importancia de oír, escuchar la palabra de Dios cada día en nuestra vida. Y
ya cuando instauró esta jornada, el Papa Francisco nos decía, es tan importante, y lo ha repetido muchas veces, es tan importante que todos los cristianos procuremos leer cada día, aunque sea un poquito de la Biblia, empezando por los evangelios, nos sugiere él, que tengamos siempre la Biblia a la mano. Yo los invito pues en este domingo de la palabra de Dios, si alguno no tiene todavía la práctica o la ha perdido, a recuperarla y poder dedicar unos minutitos cada día a dialogar con el Señor a través de su palabra. Él nos habla y nosotros le respondemos con la oración. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.